Gabriela Frances naiz, etortzen naiz zapaturo nire barazkiak saltzera plentzira, plentziako merkatura, egon gara kalean martxotik, eta eskatu nahi duguna da irekitza berriz Antiguo Mataderoko lokala. Hori da bakarra eskatzen duguna, desblokeatu nahi dugu egoera, eta orain neguan benetan behar dugu lokala irekita. ¿Cuál es la situación del mercado de Plencia ahora? Bueno, pues en principio creo que es importante mencionar un poco la situación, un poco la trayectoria, ¿no?, que ha tenido el mercado, en este caso el Antiguo Matadero, el edificio donde se encuentra el Antiguo Matadero. Y bueno, pues un poco por venir atrás en el tiempo, es importante destacar que ya en la legislatura 2011-2015 se hizo una adecuación del espacio, renovando el mobiliario y bueno, adecuando algunas cuestiones para que fuera un espacio polivalente. Ese es un poco el punto de partida que hubo en esa legislatura, y a partir de ahí, digamos que pocos cambios se han dado en respecto a su normativa o incluso sus mejoras, ¿no? Esto nos ha llevado de alguna forma a tener un espacio polivalente, pero que no tiene unas características de mercado de abastos. En sí es importante mencionar que no es un mercado de abastos, lo utilizamos como, o lo hemos estado utilizando como si fuera un mercado de abastos, pero realmente no lo es decir, ni tiene muchísimas de las características técnicas de sanidad, de limpieza y luego algunas cuestiones que tienen que ver con la propia infraestructura, que son requisitos que los propios departamentos de salud y otras organizaciones lo indican, ¿no? Entonces, digamos que la situación, antes de que llegase el propio COVID, era esa, ¿no? Un espacio polivalente en el que se puede hacer muchos tipos de actividades, pero que la predominante era la feria, digamos, en este caso agraria, que se daba los sábados u otros días de la semana. En base a esto, pues de alguna forma, claro, el COVID lo que nos hizo es, no solamente en este espacio, sino en otros muchos locales, tener que cerrar, primero por el propio confinamiento y el cierre obligatorio que hubo que dar en marzo, y a partir de ahí, digamos que los propios locales tienen que ir incorporando, haciendo un análisis sobre su estado y sus características. Esto nos lleva a que el propio ayuntamiento, a través de la oficina técnica, encarga un informe donde valora las características del espacio para la idoneidad de poder dar el servicio que se venía dando, en ese caso los sábados u otros días de la semana. Ese informe lo que indica es que el espacio no cumple la normativa y sobre todo las restricciones que marca el gobierno vasco en ese momento y en los próximos meses. De alguna forma el espacio no nos permite hacer lo que queríamos todos, que es poder seguir yendo un sábado, poder comprar en ese espacio de mercado, digamos, y esto lo que nos lleva es a un cierre, pero siendo conscientes de que la propia oficina técnica lo que nos está recomendando es adecuar ese espacio para que pueda ser un mercado. Es decir, no lo es, pero podemos convertirlo en un mercado, no solamente para las personas que están ya ofreciendo sus productos, sino para incluso más personas, otras baserritarras que podrían venir en el futuro. Para esto, el equipo de gobierno lo que hace es, en el propio mes de mayo, desarrolla un plan de reactivación económica en Plencia, en el que hay un apartado específico de medio rural. Ese apartado específico de medio rural tiene dos actuaciones muy concretas que se aprueban en el pleno del 3 de junio y que se aprueba con los votos a favor de AJ-PNV y la abstención de H. Bildu. En este caso, el plan concibe dos actuaciones. La primera, y probablemente la más importante, generar una normativa específica para que sea un mercado de abastos, por fin. No un espacio polivalente que lo utilizamos dependiendo un poco de las situaciones, pero que no acaba cubriendo las necesidades de lo que queremos. Entonces, una normativa específica y una segunda, muy importante también, una normativa para el uso, es decir, quién puede acceder, quién puede optar a los puestos, de alguna forma tiene que haber una concurrencia libre para que todas las personas, tanto las que están como otras que quisieran, puedan integrar parte y ser parte de este mercado. Esto a día de hoy no existe y por lo tanto nos lleva también a unas características, no solo por el COVID, es que el propio mercado no es un mercado y por lo tanto no tiene las características que necesita para serlo. Por otro lado, el propio plan de reactivación tiene una segunda línea, que es hay que adecuar el espacio. Hay que hacer unas pequeñas obras y unas acometidas porque evidentemente el espacio lo necesita. El propio Departamento de Salud indica una lista de cuestiones que tenemos que adecuarnos, desde cuestiones de limpieza, desde cuestiones de higiene individual de cada uno de los baserritarras o proveedores, que lo que hacen al fin y al cabo es lo más importante es garantizar la salubridad del propio espacio. Esta es la clave. Estamos en un año muy difícil, entendemos la situación
que es muy complicada para todos los sectores, para todos, no solo para este. O sea, en la Concejalía de Desarrollo Económico trabajamos con los sectores como la hostelería, el comercio, empresas de turismo y de otro tipo de empresas, incluso autónomos de otro tipo de variables, y que están sufriendo muchísimo, tanto como pueden sufrir también los baserritarras, por supuesto que sí. Pero todos están teniendo restricciones y en este caso este establecimiento, este espacio, no nos permite dar la actividad como nos gustaría. ¿Qué es lo que se ofrece en ese caso? Seguir adelante con esa normativa, con esa nueva normativa cuyo borrador está ya en la propia oficina técnica. Tenemos también un borrador de lo que es el propio uso y la idea es que con esta normativa y con las instalaciones, las adecuaciones que se van a hacer, de alguna forma podamos, para el año que viene, tener por fin un mercado en Plentzia, que es lo que queremos todos, tanto los baserritarras como los clientes. A esos baserritarras del mercado se les ha dado la opción de vender en otro sitio, en otro local del pueblo. Sí, a ver, una vez el 3 de junio se aprueba este plan de reactivación que comentábamos, una de las primeras cuestiones, y en todo momento, incluso cuando se cerró el propio establecimiento, lo que se hizo es hablar con las personas que acuden a esa feria, de los sábados o de otros días también, dependiendo del momento del año. Se habló con ellos, se les explicó que tenía que estar cerrado y que íbamos a ir viendo la apertura en base a la nueva normativa y las nuevas modificaciones de espacio. ¿Qué se plantea en ese tiempo? Pues lo que se plantea es realmente ubicar o realizar esa propia actividad fuera del establecimiento, pero en otros lugares. En ese caso lo que se plantean son diferentes espacios, 2 al aire libre y 1 en el interior. El interior es en el frontón High Alay porque por las dimensiones realmente cumple todos los requisitos que nos marca el Gobierno vasco a nivel de salud y distanciamiento. También se ofrece el frontón de la Basture, que tenemos aquí a lo del Ayuntamiento, que es un espacio al aire libre, pero que también cumple con ese mínimo distanciamiento y las medidas mínimas que requiere el Gobierno vasco. Y también se plantea la propia Plaza de la Iglesia como un espacio abierto también, con las dificultades que tiene un espacio abierto, y es que cuando hace bueno, pues es cómodo, cuando hace malo, pues como cualquier feria, es incómodo realmente y no es nada agradable. Y se plantean estos 3 espacios. Con la consulta con las personas que suelen acudir los sábados, pues en este caso se decidió optar por la Plaza de la Iglesia. Y es lo que se mantuvo. ¿Qué es lo que pasa? Que en septiembre entramos en un estado de alarma. Entonces, ¿esto qué es lo que nos lleva? Nos lleva a tener que dar una garantía jurídica y una cobertura de seguridad, un plus a esa feria en sí misma. Porque en un estado de alarma los requisitos eran muy distintos a cuando no lo teníamos. Por lo tanto, lo que hacemos es contratar los servicios de una empresa especializada para hacer un plan de contingencia que marque todos los distanciamientos, las medidas de seguridad y realmente todos los protocolos que hay que seguir para que esa feria se pueda dar con garantías. Porque lo más importante ahora mismo es garantizar la salud de las personas, tanto de las usuarias como también de las baserritarras o baserritarras en este caso. Este plan de contingencia lo que permite es que durante el otoño hagamos ese mercado de una forma segura, todos los sábados, estando al aire libre, con lo que implica las posibles desavenencias climatológicas. Pero bueno, es verdad que hemos tenido muy buena época de octubre a noviembre. Y de alguna forma, este es el planteamiento. El protocolo también indica que en el caso de que haya algún tipo de problema condicionante, tenemos una empresa, tenemos un técnico del propio ayuntamiento y la propia concejalía para cambiar, modificar y semana a semana se ha hablado con las personas que acuden los sábados. Esto es principalmente un poco las medidas. A partir de eso, esto siempre como una situación no perfecta, que no es la más deseada por ninguno de nosotros, pero que es una medida que permite que la actividad siga en marcha, con unas condiciones seguras y que de todos modos, evidentemente, está de una forma colaborativa y hablada y consensuada con las personas que acuden, entendiendo que no satisface las necesidades reales de todo el mundo. En ese sentido, por supuesto, es mucho más complicado que un espacio cerrado. El sábado pasado, unos baserritarras, unos vendedores del mercado, abrieron el viejo matadero, lo que es el mercado, para vender. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Bueno, el ayuntamiento ha visto un poco la situación del sábado, lo que hizo es emitir un comunicado importante para explicar todo este contexto, toda esta información que os he detallado en esta entrevista, porque muchas veces entendemos que la ciudadanía no tiene por qué saber todos los pormenores de todas las cuestiones, evidentemente, de todo tipo de cuestiones. El ayuntamiento en ese comunicado indica 3 mensajes muy claros. El primero de ellos es contextualizar esa acción, una acción irresponsable, una acción que pone en peligro la seguridad de las personas que van a comprar,
la seguridad de las personas que van a vender y que en este caso además se entiende como un caso aislado que no representa ningún colectivo, sino que representa una cuestión absolutamente personal de una persona que tiene, en este caso, acceso, pero no autorización, porque no hay autorización para poder utilizar el espacio, y que bajo su responsabilidad decide mantener abierto el espacio y desarrollar ahí la feria, en este caso. Sin embargo, también hay que dejar claro que otras de las personas se quedan fuera, respetando la normativa. Y yo quiero agradecer también personalmente a las personas a los baserritarras que se quedan fuera, que respetan la normativa y que de alguna forma actúan bajo el protocolo que hemos marcado para garantizar la seguridad de todas y de todas las personas que tanto compran como venden. Aparte de eso, ese es el primer mensaje, y es un mensaje realmente de responsabilidad que tenemos que tener pública todos. En este caso, el ayuntamiento, las personas que venden y compran y, por supuesto, que el resto de la ciudadanía. Por otro lado, el segundo mensaje es un mensaje muy claro a explicar que el ayuntamiento ya viene trabajando desde marzo un plan concreto, con una normativa concreta y realmente con unas pautas de mejora de ese mercado para que pueda convertirse, lo que he dicho antes también, en un mercado por fin, que es lo que todos queremos además. Y el tercer mensaje también es un mensaje crítico con la situación del espacio. Es un espacio que a todos nos parece interesante, donde todos creemos que es un espacio donde se puede comprar y vender, creemos en el sector agroalimentario, creemos en el producto local, pero en los últimos años no se ha desarrollado una normativa concreta y específica para un mercado de abastos, no se ha puesto un plan de limpieza y seguridad en ese espacio, no se ha garantizado aspectos que tienen que ver con la propia seguridad de los que están comprando pero también vendiendo, y además no se ha desarrollado una normativa que permita concurrir libremente a todo tipo de baserritaras para que ese espacio sea justo y libre tanto con los que compran pero también con los que venden. Y en ese sentido, pues por supuesto que creemos que es el momento. Ya llega el momento de dar un salto y convertirlo en un mercado de verdad. Y por lo tanto, visto que en los últimos años esto no se ha venido haciendo, pues el convencimiento de este equipo de gobierno es hacerlo. De hecho, para eso hay una concejalía nueva que es Medio Rural y donde el plan de reactivación marca estas dos mejoras con presupuesto concreto y que ya no es una cuestión nueva, ni de esta semana ni de este sábado, sino que se aprobó, como he comentado antes, el 3 de junio del 2020. Ni Gotzone Butronaz, Txakin Arto Kontsumo elkartekoa. Elkartea, Plentziako elkarte guztiak ikusi dugu martxotik hona ez dela inolako lokalik zabaldu. Eta, gure jarduerarekin jarraitzeko ikusten dugu beharrezkoa dela. Gainera, ez dugu lertzen zergaitik udala mantentzen da bere itxiera honetan agindu Eusko Jaurlaritzaren agindu badagoenean, esanez lokalak neurriak hartuta, lokalak eta ireki aldirela. Orduan 12 elkarte batu gara, 12 elkartek sinatzen dugu idatzi hau, gaur orain udaletxean sartuko duguna, eskatuz hori, mesedez, lokalak ireki behar direla, neurriak mantenduz, eta hori, ez dugula ulertzen zergaitik orain arte ez diren ireki. Horrekin batera, esan Gabriela lehengunean sartu zanean, udalak amonestazio bat edo egin diela pertsona hauei, eta elkarteek, hemen sinatzen dugun elkarteek, gure babesa osoa eskaintzen diegula pertsona hauei, pentsetan dugulako euren lan egiten ari direla besterik ez. El ayuntamiento lleva un plan para abrir los locales municipales. ¿Y cómo lleváis ese proceso? ¿Cuánta duración le veis a la próxima apertura de los locales? Bueno, es importante mencionar que estamos en pandemia. Es decir, todavía el COVID está aquí, todavía hay personas que están sufriendo los efectos del COVID, las empresas lo están sufriendo. Es decir, esto no es algo que ha pasado. Estamos todavía en este proceso y es importante mencionar que tenemos que tener muchísima cautela con todo lo que se hace, tanto desde lo público como desde lo asociativo o los propios ciudadanos y las ciudadanas. En ese sentido, y bueno, no siendo mi competencia directa, creo que lo que se puede de alguna forma decir desde el propio ayuntamiento son aquellas cuestiones que se han hecho. Es decir, después de lo que fue la primera ola, se contrata los servicios de una empresa especializada para poder
hacer un análisis específico y concreto de cada uno de los locales, en este caso municipales, para desarrollar, ver qué pautas de mejora tendrían que hacer cada uno de los propios locales de cara a cumplir con la normativa y también con, con las garantías para poder desarrollar su actividad con total seguridad. Hay bastantes establecimientos, en este caso locales municipales, porque realmente, pues, gracias a mucho trabajo durante muchos años, hay muchas asociaciones en este municipio y que son muy activas, ¿no? Y yo entiendo que todos queremos volver a esa normalidad poco a poco, ¿no? Y donde queremos que nuestra actividad asociativa cultural pues, vuelva, ¿no? a poder pues aquello que veníamos haciendo antes, pero tenemos que ser conscientes de que para ello pues tenemos que hacer un esfuerzo que implica, pues por un lado, reconocer que tenemos que hacer unos cambios en los propios locales y para eso se ha puesto esta empresa, para ayudar a cada uno de estos locales a hacer esas mejoras. Muchos de los locales ya están ya respondiendo con sus mejoras y como tienen ya los planes de contingencia completos y lo más probable es que en las próximas semanas pues, se vaya poco a poco ofreciendo la autorización para poder abrir con todas las restricciones y con la maximísima cautela, que eso sí que quiero insistir, de todas las personas, tanto de los que van a estar dentro como los que pueden acudir a cualquiera de las actividades que puedan desarrollar y será la concejalía, en este caso de Cultura, o la propia alcaldía quien determinará la apertura de cada uno de los establecimientos, pero sí indicar que se está trabajando en ello, que es un trabajo que también pues, cuesta un tiempo, porque también las medidas van cambiando. Ya habéis visto cómo en 15 días, un mes, podemos estar de un confinamiento casi total a un confinamiento municipal o un confinamiento mucho más laxo, ¿no? Entonces, para eso, esos planes de contingencia tienen que estar bien cerrados, con unas garantías de continuidad y el ayuntamiento pues, deseando que puedan poco a poco ir abriendo sus establecimientos.